Cordial saludo, mi nombre es Vázquez Villar Alexander, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta Distancia. Este video va dirigido a compañeros y tutores del curso de Floricultura para el desarrollo de técnicas de cultivo de floricultor, en donde teníamos que dar respuesta a una serie de preguntas. Una de ellas era: ¿cuál es el objetivo principal del video? ¿Quieres enfocarte en un tipo de flor particular, un método de cultivo específico? El objetivo principal de este video es brindar una pequeña guía sobre el cultivo de flores en Colombia. Pues como todos sabemos, este cultivo es una de las principales características que pueden identificar a Colombia por su gran variedad, pero principalmente para el desarrollo de esta actividad me enfocaré en la rosa rosada por su significado, que suele ser de amor, de romántico, dulce, gratitud, simpatía y amistad. También indico que se desarrollará o estará enfocado en un cultivo semi-hidropónico. Entonces decimos que a quién va dirigido este video. Este video va dirigido a las personas que desean tener un cultivo de flores en casa, pero que no cuentan con el espacio suficiente para realizarlo en tierra. Por tal motivo, una opción o una oportunidad que podemos utilizar es el cultivo semi-hidropónico, que va en el agua y vamos a tener un rendimiento bueno, en donde se amplificará en pequeñas áreas. Tenemos que identificar los factores climáticos para este cultivo. Entonces decimos que para el desarrollo de este cultivo tenemos que tener una serie de características que cumplir, como la temperatura y la humedad, en donde tenemos que identificar que la humedad y la temperatura. La temperatura en el día debe ser entre 20 y 25 grados Celsius. En la noche entre 18 y 22. Una humedad debe estar entre el 50 y el 60% para evitar moho. También, como este cultivo va directamente en el agua, entonces tenemos que ver que el agua se encuentra entre 17 a 23 grados Celsius para una buena absorción de nutrientes y oxigenación en las raíces. También debemos tener en cuenta la luz, el tipo de luz que vamos a implementar, que es una luz roja que debe estar entre 660 y 680 nanómetros para la fotosíntesis, la luz azul entre 430 y 450 nanómetros para la apertura de estomas. Las horas de luz que debemos tener en cuenta para este cultivo deben ser entre 12 y 16 horas en crecimiento y entre 8 y 12 en floración. Otro punto era la ubicación para el cultivo. ¿Qué tipo de ubicación deberíamos tener para este cultivo? Para este debemos identificar una serie de características que se deben tener en cuenta para la implementación. Uno de ellos es que debemos tener que la luz directa sea más de 6 horas, tener también un buen acceso al agua, porque como va a ser semi-hidropónico, debemos que las raíces van a caer en el agua, entonces necesitamos bastante agua por ese sentido. Debemos también ubicar los lejos de estructuras o árboles que impidan el paso de la luz solar, orientar las plantas o nuestra estructura principalmente hacia el norte, si es viable contar con ventilación y control de temperatura, y un espacio en donde se va a organizar todo esto. Otro era la preparación del suelo antes de la siembra, pero como vengo indicando, este cultivo no va a ser en el suelo, sino va a ser un cultivo semi-hidropónico, entonces por lo tanto no vamos a tener que implementar arreglo de suelo o de tierra, ni implementación de maquinaria, ni gastos de mano de obra en preparación de suelo, sino lo único que vamos a implementar es un tipo de sustrato que ya viene desinfectado y es orgánico, que tiene o está libre de componentes químicos protegiendo la salud de las plantas, el cual es un gran favor para la floración vigorosa y libre de patógenos, ya que contiene un alto grado de materia orgánica en el humus de la lombriz, el cual ayuda a la etapa de floración con mayor vigorosidad. Bueno, continuamos con el riego ideal para el cultivo semi-hidropónico. Como he venido diciendo, este cultivo no necesita riego porque está directamente sobre el agua. Entonces lo que se hace es que se tiene en cuenta que las plantas absorben el agua y los nutrientes directamente, valga la redundancia, de la misma agua por medio de los pelos radicales. Entonces, para esto se debe tener en cuenta el pH que contiene el agua, ya que este debe estar entre un 5,5 a un 6,5 para evitar bloqueos nutricionales. Otro factor a tener en cuenta es el oxígeno, que se le debe brindar a las plantas también por medio del agua. Pero aquí debemos tener otra característica presente, que es el clima o la temperatura que se debe manejar de esta agua, porque ya que si esta agua se encuentra muy caliente o muy fría, se ocasionan procesos que no son adecuados. Por ejemplo, si el agua está muy fría, el crecimiento se detendrá por completo, y si el agua está demasiado caliente, el oxígeno se disminuye. Es decir, menos oxígeno para las plantas, ellas respiran menos, por lo que se ralentiza el crecimiento y se puede ocasionar que aparezcan patógenos anaeróbicos, es decir, que la temperatura idónea está entre 18 y 22 grados Celsius. Proseguimos con el tipo de fertilizantes que se puede utilizar. Entonces, como estos van directamente aplicados al agua, por lo que es un cultivo semi-hidropónico,
entonces debemos ver que se realice correctamente una proporción adecuada entre los principales elementos para el desarrollo de la planta. Estos elementos encontramos los principales, que serían nitrógeno, fósforo y potasio. Los elementos secundarios o menores serían calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, boro, zinc, molibdeno. Entonces, para cada uno de ellos tenemos un aproximado, un porcentaje, que sería, por ejemplo, el nitrógeno sería 170 partes por millón, fósforo sería de 10 a 20 partes por millón, el potasio de 160 a 170, el calcio de 100 a 120, el magnesio de 25 a 40, el azufre de 15 a 30, el hierro de 2 a 3 partes por millón, el magnesio de 1 a 2 partes por millón, el cobre de 0.5 a 0.8, el boro de 0.1 a 0.3, el zinc de 0.4 a 0.5 partes por millón, el molibdeno tendríamos de 0.5 a 0.1, entonces estos también debemos tener en cuenta que como va directamente entre el riego, o sea el agua, se debe mirar si se aumenta o si disminuye las cantidades de cada uno de ellos para un desarrollo más adecuado del cultivo. Entonces proseguiríamos con la siguiente pregunta, que nos diría ¿qué es el riego por goteo y cuáles son sus ventajas? Entonces, como ya lo dije anteriormente, en el desarrollo de esta práctica no se implementaría el riego por goteo, pero para el desarrollo de la guía se responde que el riego por goteo es un riego tecnificado por el medio cual se suministra agua y nutrientes en gotas directamente a la zona radicular de la planta. Una de sus principales ventajas es el ahorro de agua y fertilizantes, un riego uniforme y preciso, prevención de enfermedades al no mojar el follaje y reducción de sales y malezas alrededor de la planta. También nos exige que las plagas y enfermedades más comunes que afectan las flores. Entonces decimos que las enfermedades más comunes que afectan este tipo de cultivos, como es la rosas rosadas, decimos que es el mildedio velloso polvoroso, botritis o moho gris y la roya. En plagas podemos encontrar áfidos, trips, moscas blancas y ácaros. Posteriormente nos decía que teníamos que identificar los síntomas de estas plagas y enfermedades. Entonces se inició con las enfermedades, en donde encontramos mildeón velloso, que se puede identificar por una serie de manchas verdosas, amarillentas, angulosas en las hojas, un crecimiento velloso blanco en el embés, y también podemos encontrar casos severos donde se presenta la caída de las hojas rápidamente, es decir, la defoliación, y se pierde el crecimiento y desarrollo de esta. Proseguiríamos con el mildeón polvoso, en donde este se caracteriza por ser blanco o grisáceo. También se presenta que un polvo cubre las superficies de las partes infectadas. En sus hojas se presenta deformación como que se enroscan o encrespan, se deforman. En algunas ocasiones se pueden ver manchas amarillas o rojizas en las hojas antes del polvillo, y en calzos ya muy avanzados o fuertes se desarrollan lesiones necróticas, y el hongo también puede afectar como tallos, botones y las flores directamente. Bueno, la siguiente sería la roya, que es una enfermedad que muestra una serie de características en donde se terminan en las hojas principalmente, en donde se ven manchas amarillas en el haz, pústulas polvorientas de color naranja o rojizos en el embés. Estas hojas pueden caerse prematuramente, en los tallos también muestran verdes deformaciones y pústulas de color naranja brillante. En donde podemos ver la siguiente, que es para plagas, en donde encontramos los áfidos, y esta plaga muestra una serie de síntomas como lo son en las hojas arrugadas y enrolladas, ya que los áfidos consumen brotes y las hojas ocasionalmente se arrugan y se enrollan. En los brotes más jóvenes también se deforman y cambian de color amarillento debido al consumo de la savia por los áfidos, por lo tanto esto provoca disminución en el vigor. Además, los áfidos excrementan una sustancia pegajosa que se llama melaza, la cual es visible en las hojas y en los brotes. Esta misma melaza puede servir como un hábitat para hongos, los cuales forman una capa negra llamada el moho negro. También para caracterizarlos, estos áfidos son pequeños insectos verdes o rosados que se aglomeran en los brotes, en las hojas y en los tallos. Posteriormente seguimos con los trips. Las características de estos es que se encuentran en las hojas manchas plateadas o grisáceas, también blancas. Podemos encontrar puntos negros, que es el excremento de los trips. Estos se encuentran en flores y brotes, y a veces estos presentan deformación o que no abren, y si es muy grande la invasión se marchitan y se caen. También estos trips provocan estrés hídrico en hojas y tallos donde se encuentran, ya que se forman y se acumulan como vetas blancas, ocasionando que se arruguen las hojas. Esto realiza una pérdida de vigor, el crecimiento disminuye, ya que la planta tiene que defenderse enviando nutrientes y energía para esta parte donde se encuentra. Posteriormente seguiríamos con la mosca blanca.
Esta plaga se alimenta de la savia, lo que provoca la aparición de manchas en las hojas que se presenten en enroscamientos o en forma de taza. A la absorción de la savia, la planta se debilita, lo que conduce a que las hojas se amarillen y se caigan. Estas moscas segregan una sustancia llamada melaza, que es un medio ideal para un hongo negro, que en esta ocasión se llamaría fumagina. Al tener información o infestación de las moscas en el cultivo, se pueden sufrir enanismo y falta de floración. También otra sería los ácaros. Los ácaros en las rosas provocan daños en las plantas, donde algunos síntomas que se pueden ver en las hojas son manchas amarillentas o grisáceas que luego se deshidratan, colocando decoloración, es decir, que las hojas pueden perder su color verde natural, presentan una decoración o bronceado, las hojas pueden deformarse, enrollarse, lo que dificulta la fusión de la fotosíntesis, la defoliación en casos de... Bueno, seguiríamos con los ácaros en las rosas. Estos provocan daños en las plantas. En algunos síntomas pueden ser hojas de color manchadas, amarillentas o grisáceas, que luego se deshidratan, decoloración, es decir, que las hojas pueden perder su color verde natural y presentan una decoloración o un bronceado. Las hojas pueden deformarse o enrollarse, lo que dificulta su función en la fotosintética. La defoliación es otra de las características. En casos extremos, la planta puede perder las hojas, lo que debilita su crecimiento y desarrollo. Seguiríamos con controles químicos y biológicos. En cuanto a los controles biológicos, podemos encontrar los depredadores naturales, como las crisopas y las mariquitas, hongos entomopatógenos, como Beauveria baciana, nematodos entomopatógenos, y feromonas y trampas para insectos. En cuanto al control químico, podríamos encontrar insecticidas selectivos, como lo son los aceites minerales, el jabón potásico. También encontraríamos el aceite de neem y peretriminas naturales, fungicidas como de cobre, azufre, caldo bordes. Este control químico se debe implementar bajo el uso de personas responsables o profesionales como el ingeniero agrónomo. Y para terminar, corresponderíamos a las referencias bibliográficas y muchas gracias.